El conflicto en Ucrania entre Rusia y Estados Unidos y sus aliados de la OTAN no solo puede entenderse por la posición geográfica y estratégica que este país tiene, no solo puede explicarse por la ambición de las grandes potencias de controlar espacios geográficos y estratégicos o en lograr el dominio de los ricos recursos de carbón mineral y hierro de Ucrania. Sin duda, todas estas connotaciones tiene este conflicto, pero los rusos saben además que Ucrania culturalmente está muy ligado a la propia historia de los rusos, a sus orígenes. La mitología rusa nos dice que en Kiev, capital de Ucrania, se originó Rusia. Ahí nacieron personajes como Nikita Khrushchev y Leonid Brezhnev, y grandes escritores además como León Tolstoy. Además, el 30% de la población en Ucrania habla ruso. El conflicto se complica aún más porque por Ucrania pasan algunos gasoductos con los que Rusia surte de gas a Europa. Sin embargo, Rusia tiene gasoductos por los que directamente surte a Europa a través de Alemania, por lo que Ucrania, al ser prescindida de ese servicio por su posible alianza con la OTAN, dejaría de percibir $2.000 millones al año. Para conocer más ampliamente las raíces de este conflicto, les recomiendo que lean a algunos especialistas en asuntos internacionales, como Enrique Berruga Filoy. De esta persona, el pasado 3 de febrero, el periódico El Universal le publicó un amplio ensayo sobre el tema y que le recomiendo a todos los interesados. Pero el asunto de Ucrania me motivó sobre todo y principalmente a comentar aquí el libro de Juan Bosch titulado El pentagonismo, fase superior del imperialismo. Esta ilustre persona, reconocida entonces como escritor de cuentos y novelas, fue presidente de la República Dominicana por solo 7 meses, pues el Pentágono y la CIA lo derrotaron en 1964 por sus ideas nacionalistas y antiimperialistas. Al año siguiente, en 1965, los gringos invadieron a la Dominicana. Publicado por primera vez en México en 1967 por Editorial Siglo XXI, este libro nos ilustra sobre la esencia militarista y belicista en que quedó atrapada la economía y la industria de los Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial, y más aún con la Guerra Fría y la carrera armamentista con la Unión Soviética a partir de 1947. El título del libro, Pentagonismo, fase superior del imperialismo, parafrasea aquel título del pequeño libro clásico de Vladimir Ilich Lenin, titulado El imperialismo, fase superior del capitalismo. En este pequeño libro, Lenin nos dice que la fase superior del capitalismo es el imperialismo y que éste se deriva de la gran concentración del capital en pocas manos y por ello el capital entra en su fase monopólica. Además, en esta etapa, los grandes bancos pasan a dominar la economía y los consorcios y capitales transnacionales logran la capacidad de expandirse a otros países para saquearlos. Este proceso económico expansionista transnacional no solo quedó en lo económico, sino que derivó en el dominio político e invasión militar sobre otros países. Desde la gran recesión económica de 1929, los dueños de los grandes consorcios en los Estados Unidos se percataron que pudieron salir de esa crisis gracias a la Primera Guerra Mundial. Se dieron cuenta que la economía de guerra no solo les permitió reactivar el aparato económico y superar las recesiones, sino que genera auge, prosperidad y empleos en la economía estadounidense. Se percataron desde entonces que la guerra es un gran negocio y a partir de la Segunda Guerra y la Guerra Fría se convirtieron hasta el día de hoy en los poderosos industriales de la guerra y de la muerte y que hoy dominan la política exterior de los Estados Unidos. Tras la Segunda Guerra Mundial, las decisiones de política exterior pasaron de la Casa Blanca a manos del Pentágono. Estados Unidos ya no envía sus tropas al exterior a conquistar colonias y territorios como en el viejo imperialismo. Con las guerras, el Pentágono y los industriales de la guerra y de la muerte buscan promover sus negocios, lograr ventajosos contratos para sus fábricas de armamentos y el dominio del petróleo en el mundo. En esa lógica histórica, la economía de guerra en que siguen atrapados los Estados Unidos hasta el día de hoy necesita hacer guerras, le urge hacer guerras aquí y allá, donde sea, para poder reproducirse y crecer, ya sea en Corea, Vietnam, Irak, Afganistán y donde sea.
o ya sea la guerra de las galaxias como inventó Ronald Reagan, poniendo satélites con misiles nucleares en el espacio, apuntando hacia Rusia y sus satélites. En esa lógica militarista y de los negocios está en la mira hoy Ucrania. Sin las guerras, la economía de los Estados Unidos no puede crecer y generar empleos. A ese aparato económico capitalista en profunda recesión por la pandemia, le urge una guerra, aunque destruya al planeta y siguen muriendo pueblos enteros. Lo dijimos aquí anteriormente, urge un nuevo orden económico internacional, más humano, más preocupado por la vida y por el planeta y no por el dinero. De lo contrario, de seguro esto nos llevará a una destrucción total. Muchas gracias.